Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Espero que estén súper bien del otro lado. Yo les cuento que hoy tenemos episodio entrevista con una amiga de la casa. Estamos hablando de Sofi Prado, la viajera documental que ha estado recorriendo el mundo hace ya más de 10 años. Arrancó con un proyecto que era documentar fotográficamente, ¿no? Con videos y todo, 100 países y ya los ha superado. Después me contó un poco más en la entrevista, pero bueno, eso voy a dejar que se los cuente ella. Pero hoy hablamos de un tema en particular que en realidad, a ver, es Sofi, ¿no? Y con Sofi se pueden hablar 3 millones de cosas, porque la flaca ha vivido un montón y ha experimentado un montón. Y a mí que me gusta como ahondar, me obsesiono con ciertas cosas pequeñas y podría estar hablando horas de algo que pasó en 10 minutos. Pero bueno, más allá de eso, con Sofía hay un montón de cosas para hablar, por lo cual siempre quedamos bueno, en el próximo episodio, porque obviamente yo creo que tendría que hacer un episodio nada más de grabar con Sofi, o Sofi tendría que tener su propio podcast, una de dos. En el episodio de hoy hablamos de un trabajo que ella hizo porque, bueno, cuando empezó, obviamente, y recién hoy está como empezando a balancear este tema, pero cuando empezó no tenía el dinero suficiente como para bancar este tipo de viaje que es básicamente lo que nos pasa a la mayoría, sobre todo los que empezamos a viajar hace varios años ya, que era una cosa de, bueno, hacer una work and holiday, agarrar trabajos explotadores, trabajar y después con esa plata viajar y así. Hoy en día hay mucha gente que trabaja online, así que la historia es distinta, pero en ese momento todos, todas pasamos por, por este tipo de trabajos y Sofi hoy nos cuenta una anécdota de un trabajo que ella hizo cosechando marihuana, donde terminó en una situación terrible. A mí no, nunca me ha pasado a ese extremo, así que la verdad que escucharla fue impresionante. Pero bueno, también lo hicimos por una cuestión de esto, de contar que a veces mucha gente nos dice, ¿no? Como, ay, qué gana de tener tu vida, qué gana. Y nosotras, y a mí también me ha pasado, de hecho hay un posteo que yo escribí cuando estaba en Corea del Sur, cuando todo el mundo me estaba envidiando y puteando, y yo diciendo, a ver, ¿en serio querés venir a tener la vida que yo tengo? Porque yo te cuento cómo es mi vida en este momento. Mi vida era un sacrificio, o sea, más allá de los privilegios, ¿no? Ya sabemos, pero era hacer un montón de cosas solo por esto, por perseguir el sueño de viajar. Y mucha gente a veces eso no lo ve y cuando realmente, cuando te dicen, ay, qué ganas de tener tu vida, vos decís, no estoy seguro que te la banques como me la estoy bancando yo. Así que la idea también era un poco eso, ¿no? Como desmitificar el tema del sacrificio que hay atrás, que mucha gente a veces no lo muestra. Hay gente que lo muestra y el público no lo ve, y hay gente que directamente lo muestra y te muestra solo lo lindo y no el sacrificio que hay detrás. Y a veces el sacrificio implica estar explotado en una granja. Así que nada, me voy a callar, los voy y las voy a dejar con Sofi. Y recordarles otra vez que si tienen a alguien que recomendar, alguna historia o algo que quieran pasar por el consultorio de Titín, si andan ahí con alguna cuestión que les esté comiendo el cerebro y no se puedan decidir o no sepan qué hacer, saben que me lo cuentan, yo lo publico anónimo obviamente y después todos debatimos sobre el tema en cuestión. Así que nada, les recuerdo también que me encuentran como Titín Round the World en Instagram y en YouTube y como Historias que Molestan en todo lo que es plataforma podcast. Eso es todo, nos vemos en un próximo episodio. Hola a todos, acá de vuelta visitando a Historias que Molestan, Sofi Prado. Para hacerles un breve resumen, un poquito de mi historia. Llevo 10 años viajando y la idea es documentar 100 países del mundo. Me dedico a la fotografía documental y últimamente también a contar historias a través de las redes, historias que a veces molestan un poco, ¿verdad? Historias sobre la cultura, las comunidades, a veces tribus remotas, a veces cosas locas que pasan, por ejemplo, en Hong Kong, en China, que son mega ciudades, o sea, no importa, la realidad es contar un poco de la cultura y de cómo es la diversidad cultural en el mundo. Y bueno, este proyecto autogestionado llevo 10 años en ruta, 14 años haciéndolo. Eh, Nada, lo amo y es mi vida, digamos. Ahora, bueno, hace poquito, después de 7 años de vida nómada, me radiqué en España, acabo de llegar, porque mi esposo, el Cata, es español y lo amamos, pero la condición que me puso es, tenemos que vivir en España. Así que ahora estamos cumpliendo la parte del trato de vivir en España. Eh, lo malo de estar casado, tenés que ceder a veces.
No por España, digo, por dejar de viajar, pero bueno, nada, me pone muy contenta en estar en una casita y bueno, seguiré viajando, obviamente, pero yendo y viniendo. Creo que era un buen momento también, después de 7 años, tener una casa y todas mis cosas. Nada, estoy muy feliz. También abriendo una agencia de viajes de cultura y aventura para locos que quieran hacer viajes distintos. Tiro mi chivo de pequeño. Me voy a llamar Explorer by Sophie Prado y una de las primeras salidas es a cazar tornados en Estados Unidos. Así que así viene la onda de la agencia. Y a Turkmenistán. O sea, después hay más, pero para que sepan, así arranca. Tranquila. Y bueno, nada. Y acá estoy. Hola a todos. Bienvenida, bienvenida, Sofi. Pará. Tiré mucha Em, eh, información. sí, no, boluda, es mi sueño de que yo era chica, mi primer sueño de la vida es ir a cazar Creo que lo tornados. hablamos. Creo que lo Yo hablamos lo, por Instagram. Que boluda, dijiste que lo bueno, habías visto en Twitter, ¿no? ¿qué? Que lo habías visto en Twitter, la película. Me La suena que peli, lo habíamos. sí, y de ahí yo era, era como que querés ser cazadora de tornados. Bueno, después pasaron cosas, pero pará, boluda, ¿Viste? Y hay gente ¿me que se dedica a guardás un eso. lugar en ese primer viaje? ¿Eso es el Viene año que ahora, viene? el año que viene. Había dos lugares nada más, uno se llenó, el otro estaba hoy la chica viendo si lo llenaba, pero bueno, después te paso la info si querés, pero la onda es hacer este primer año y volver a ir el otro año. O sea, este es el primero, vamos a ir con Bruno, que es mi tour operador de confianza, es un portugués que está re loco, y él va a ser el guía, es meteorólogo, y bueno, nada, vamos a explorar la idea de hacer viajes grupales a cazar tornados con este hombre que está re chapa, y bueno, yo que también estoy re chapa, y la idea, bueno, de la agencia es esto, tener un poco de todo, un poco cultural, un poco de aventura. Bienvenida, Sofi. Así es. Dije Wow, mucha información. mucha información, sí, sí. Felicitaciones por lo de la empresa, ahora vamos a ahondar en eso. Con Sofi teníamos planeado este episodio hace otra vez 700 millones de años, como siempre. Y bueno, iban pasando cosas, que el wifi, que vos viajando, que yo viajando, que dónde estaba, que no sé qué. Finalmente volvimos a coincidir y creo que habíamos iniciado este encuentro para hablar de Antártida, que en ese momento había sido lo que estabas haciendo, o, acababa de pasar, no me acuerdo. Pero Va a bueno, pasar. acababa de pasar, y ya pasó casi un año, o sea, No, ¿no? no, no, 6 meses, 6 meses. No, ¿Qué? menos, fui en febrero. Ah, en febrero de Tampoco este estamos, año. Bueno, pues tampoco estamos en estamos tan- diciembre ya, casi un año, Pero, boludo. pero salí en febrero y llegué en abril. O sea, Ah, fueron listo. 2 meses. Ok. Bueno, un poquito más de medio año. Em, pero justo estábamos hablando, no, ayer Sofi me contactó porque se acordó de algo que no ha hablado nunca en su vida y que está buenísimo hablar también porque va incluido en cosas que nos gustan hablar acá en Historias que Molesta, que es la parte, el trasfondo de los que vivimos viajando, de todos los sacrificios que a veces no se ven o se ven pero la gente no quiere ver o no quiere asumir. Así que me propuso hablar me dijiste ayer una palabra en el audio que era la explotación moderna o algo así, de un Claro, trabajo ¿cómo? que anduvo haciendo acá la Sofi, trabajo polémico, que yo no me acuerdo, yo sé que lo hablé esto con alguien también en el podcast, pero muy por arriba, así que Sofi nos va a contar de dónde es que saca la plata realmente. No, bueno, la verdad que se me ocurrió porque es verdad que mucha gente me escribe como, ¿cómo haces para viajar? ¿Cómo haces para viajar? Y bueno, hoy, después de 15 años de intentar insertarme en el rubro, ya puedo decir que tengo algunos sponsors y puedo manejar un poco la creación de contenido que sea paga, porque siempre me andan preguntando cuál es la clave. Para mí no hay una clave, ¿no? Es como que cada uno se le va dando diferente. A mí se me fue dando así. Eh, Hoy en día, por ejemplo, tengo un sponsor para el que trabajo, que le grabo contenido solo a él, pero hay millones de formas de generar tus ingresos, ¿no? De hecho, para mí todavía el mío no está 100% solucionado, tiene que seguirse trabajando y sigo en la lucha, no lo tengo muy aceitado. Pero bueno, claro, obviamente cuando empecé tuve que hacer trabajos que no me gustaban. Y uno me cambió mucho el paradigma de todo, digamos. O sea, primero que lo hice mucho apenas me fui, digamos, lo hice apenas me fui y todo lo que involucraba, que es un poco lo que hablábamos con Angie antes, ¿no? Que cuando uno hace esta vida y elige esta vida, todos te dicen, ay, qué lindo, yo también quiero hacer lo mismo, pero implica
mucho sacrificio. Y yo sé que la gente escucha que eso implica mucho sacrificio, pero implica mucho sacrificio de verdad. A mí se me murió mi perro y no estaba en casa y lloré una semana deprimida porque era mi bebé. Me costó una pareja de la cual estaba muchos años y hasta vivía y hasta casi me caso. Me costó estar lejos de los cumpleaños de mi familia, me costó muchas cosas. Pero bueno, cuando uno tiene un sueño o está en quietud o lo que sea, lo hace. Y a veces me levantaba diciendo, loco, a mí me gusta viajar, pues si no, yo cómo haría, ¿de dónde saco la fuerza, viste? Y bueno, en el medio de todo eso, tuve que hacer trabajos turbios, raros. Tampoco piensen tan mal. O sea, no piensen tan mal, pero toda esta situación de querer hacer dinero para poder seguir me llevó a hacer una experiencia que hoy con la distancia, por un tiempo no la pude hablar porque me hacía enojar mucho. O sea, te juro que hasta el día de hoy, capaz hoy lo hablo y sueño con el hijo de puta con el que, que me quería cagar. Boluda. Me pasó hace como, no sé, 6 meses que lo hablamos con los chicos que estábamos ahí y sigo enojada. O sea, no lo puedo superar y pasaron 3 años. Pero, pero bueno, no, y me llevó a una situación de esclavitud moderna, de decirlo de alguna forma que, por ejemplo, y me vino ayer a la mente, porque ayer subí un reel sobre Hong Kong, y contaban, este reel sobre Hong Kong contaba de las mujeres filipinas, que son las empleadas domésticas, que trabajan de sábado a la noche a sábado a la mañana, perdón, de domingo a la noche a domingo a la mañana en una familia, y no tienen casa, o sea, ellas viven con la familia, sacan los perros, cuidan a los nenes, hacen la comida. Y entonces, claro, cuando es el día libre no tienen dónde ir, entonces van a la calle y hacen como campamentos en la calle, no sé si viste el reel. Y, por ejemplo, el HBC, el banco, abre el banco para que ellas puedan tener su lugar. O sea, en Hong Kong está muy legalizado este tema de que esos días se montan campamentos provisorios. Ellas chicas hacen TikTok, se juntan, hay un montón de personas en la calle con campamentos improvisados, ¿no? Entonces se armó el debate esto de que si era esclavitud o no, que las condiciones, y, y uno a veces piensa como que, no sé, no nos va a pasar, ¿no? Este, pero a mí me pasó, sacando las diferencias, no igual que esas mujeres, pero yo tuve un trabajo, por eso ayer se me ocurrió esto, en el afán de buscar dinero para seguir viajando, no voy a decir el país, lo vamos a mantener oculto. Bueno, pero sí el trabajo, ¿no? El trabajo lo puedo contar. Por supuesto, Entonces, acá pues, una cuenta lo que quiere, hasta donde quiere. ok. Bueno, el país no lo voy a decir, pero bueno, en el afán de seguir viajando, encontré un trabajo en una plantación de marihuana. Para ser amplio, varios países lo hacen. Uno solo piensa que es uno, pero no lo hacen bastante. No, no, Ah, sí, sí, sí. son mucho más de los que uno cree. Uno cree siempre asocia al mismo, pero hay varios. Y bueno, nada, que ahí hay 2 años. Y el segundo año, que para mí fue el más heavy, eh, me quedé atrapada, digamos, en esta granja porque era así, el dueño de la granja era un psicópata, era brasileño y, por ejemplo te decía como que vos trabajabas una semana y te decía, no, te voy a pagar a fin de semana. Entonces nosotros yo trabajaba muchísimo porque la verdad que estaba ahí para juntar plata, no me importa, no me gusta la marihuana, no me gusta nada, entonces era como súper enfocada, ¿no? Entonces trabajaba toda la semana, entonces él a fin de semana no te podía pagar y te decía, y claro, a fin de semana ya te debía 2.000 euros, porque esos son los montos que uno maneja en la marihuana, ¿no? Y entonces él te decía, no, porque tengo que vender, pero entonces si te vas ahora, capaz no cobrás, porque va a entrar otro a la lista. Entonces te hacía como la psicológica, entonces decías, bueno, no aguanto. Entonces aguantabas, a la siguiente semana ya te debía 4.000. Y él tampoco te podía pagar así, y bueno, se nos hizo un choclo, que al final de 3 meses no se había pagado un centavo a ninguno de los que estábamos ahí. ¿Tres Y el meses? a mí me debía 15.000 euros. Había gente que no le había pagado en un año, le debían 100.000. Había uno que le debía 100.000 y otro que le debía 50. Y como los psicopateaba con esto, que si se van, no, vos te quedabas a esperar, y si no trabajabas, el chabón se enojaba. Y te hacía un escándalo de que cómo que este lugar no era para estar de vacaciones, era para trabajar. Sí, yo trabajo, pero pagame. Pero pagame. A todo esto éramos 40 personas. Yo te voy a contar mi situación, cómo vivíamos con el Cata. Vivíamos en una El Cata choza. siempre ahí. El Cata lo solucionó bastante bien, pero bueno, la situación de cómo vivíamos, vivimos 4 meses en un,
Era ¿cómo se dice estos? Graneros, era un granero que Sí. se había caído abajo. Entonces estaba la mitad del granero caído abajo y la mitad no. Entonces el Cata y yo pusimos adentro del granero una carpa. Encontramos tirado una butaca de un coche, y la pusimos como silla. Y como que este granero tenía como una mini puerta y como quedaba en desnivel. Entonces en ese desnivel pusimos una ducha. O sea, era básicamente, agarrábamos agua caliente y nos la tirábamos en la cabeza, pero como que quedaba en forma de ducha. Uno quedaba más arriba y duchaba al otro. A todo esto también, nosotros nos duchábamos ahí a la intemperie y dormíamos ahí a la intemperie. También hacíamos popis. Esto es un dato muy importante. Ahí a la intemperie, hasta el final de los 4 meses había popis nuestros alrededor por todos lados. Imagínense vivir así. Boluda. Y éramos 40 personas en esa casa, porque había un baño. Entonces, claro, el gato y yo terminábamos bañándonos en nuestro sucucho, aunque nos agarró el invierno, nevaba, -10 grados, y nosotros dos bañándonos con el tachito de agua ahí afuera. Eh, y, y nada, ¿no? Y entonces llegó un punto en el que yo me estaba dando cuenta de que estábamos en un chabón que no nos pagaba por 4 meses, viviendo en una carpa, en un granero, que un día encima hubo una tormenta muy grande, estas que te suenan las alarmas, porque hubo un viento muy fuerte y el granero se empezó a desarmar, o sea, casi se nos cae un árbol encima. Nos despertamos, yo lo único que tenía de valor era la computadora. Agarré la computadora y salir de ahí corriendo. Entonces, durmiendo ahí en un granero rodeado de nuestro propio popis, y si ibas a la casa central, había 40 personas viviendo en la casa, 40 personas por un baño. Ay, no, Y no, no. echado 40 personas por un baño, 40 personas distribuidas en, bueno, nosotros agarramos este granero destruido, pero había muchos otros en carpas. Y, Yo quiero y el saber, chabón, para, antes, ¿cómo sí, terminaste? Porque esta es tu segunda experiencia, ¿no? sí. Dentro del mismo. O sea, la primera no estuvo tan mala. Por eso, La primera no estuvo tan mala, por eso volví. pero La no primera no estuvo tan conseguiste en ese mismo lugar. no, porque yo trabajé en muchos lados la primera vez, nos iban Ok. recomendando. Y entonces, como yo sabía que esto podía pasar, que si te pagan o no te pagan, a Claro. veces cuando estás con una work and holiday es mucho más seguro, ¿viste? No estás Puedes seguro, pero reclamar. Sí, sí. acá, acá te tenías que jugártela a saber, ¿viste? Qué es lo cómo le veías la cara al dueño, ¿no? Y nada, bueno, entonces el primer año como que hacía trabajitos cortitos, una semana, si no me pagabas me iba, pero generalmente en una semana me pagaban y como, bueno, listo, entonces ahí sí seguimos o no. Claro. Entonces no me agarraron en ningún lado. Sí, fue una situación complicada porque, bueno, es una aventura, dormís en el coche y todo lo que implica, pero lo tomé más como una aventura. Sí fue estresante, la verdad es que no creo que haya personas que lo quieran hacer, no sé, por gracia, pero me pareció una experiencia rara y dura. O sea, una vez yo no puedo estar un día sin bañarme. Ya que a mí me encanta meterme en cualquier lado, hago trekkings de 7 días, lo que sea, pero yo necesito tirarme un balde de agua, ¿entendés? Necesito. Y ahí me había pasado como 4 días sin bañarme, no Ay, me aguantaba no. más, trabajando 14 horas por día. O sea, me acuerdo de levantarme a las 7 de la mañana y terminar a las 12 de la noche. O sea, a ese nivel todo el día. Pero no sé, se me hizo más amena la primera. Pero la segunda era trabajar también de 7 de la mañana a 12 de la noche, y el chabón empezó a hacer esto. Bueno, no pagaba. Otra cosa que pasó fue que no nos dejaba salir, porque empezó a estar paranoico de que como no nos pagaba, lo íbamos a denunciar o le íbamos a quemar no sé qué cosa, no sé. Entonces, si vos se te acababa la comida, tenías que ir al supermercado a comprar para comer y no te dejaba salir. Se enojaba, te hacía esperar como 10 horas. Después venía, te abría la puerta y cuando querías volver lo mismo. Había gente que la dejó afuera una noche, gente que no podía dormir en otro lado y se tuvo que quedar ahí afuera porque se calentaba, se emparanoiaba. Cuestión que cuando me toca irnos, Boluda. cuando empieza a deberle a la gente 100.000 euros, 550, que todos nos empezamos a enterar, ¿viste? Que a cada uno Claro, le debía eso, mucho. boluda. O sea, cuando ¿qué hiciste cuando te enteraste que había una persona que le debía 100.000? Porque, Bueno, yo lo primero que hice fue preguntarle a todos, che, ¿va bien acá? Sí, 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 todo el mundo decía sí. Porque los tenían engatusados. Tipo, no, yo ahora viendo y van a ver qué les voy a pagar, sí. Y de repente, claro, vino el invierno y se puso heavy la situación viste lo que te digo, hacía mucho frío, éramos muchos sin boluda. condiciones básicas.
Entonces, todo el ambiente se puso más caldeado, los que les debía 50.000 se empezaron a querer ir, el chabón no vendía, se enojaba si te querías ir, se enojaba si decías, ok, si no me pagas no trabajo, se enojaba también, armaba un escándalo, gritaba, era un psicópata, te psicopateaba la Sí, cabeza sí, para que vos narcisista, quedes psicópata, sí. y lo sigas haciendo. Y, por ejemplo, lo que hicimos nosotros fue decidir con los que quedábamos, hacer una lista. Mirá, nosotros de esta fecha a esta fecha nos vamos. Nos tenés que tener la plata de nosotros a estas fechas, porque nos tenemos que ir. Justo caía Navidad. Había un chico que su novia se había pagado un pasaje a un país cercano, y era la primera vez que la piba había salido del país, y se iban a ver, ¿viste? Y iban a pasar las vacaciones en un hotel. Él se tenía que ir a buscar a la novia. Él no tenía un peso, o sea, si no le pagaban, no tenía un peso. No le pagaba el hijo de puta. Le decía, mi novia llegó sola al hotel, yo ya perdí el vuelo, el chabón perdió el vuelo, todo. La novia llorando porque no quería estar sola. Y ¿sabes lo que le decía el psicópata? Jaja, tu novia seguro está con otro. El Ay, chabón había no, no, trabajado no. 2 meses gratis y el otro pelotudo riéndosele en la cara. No, terrible. Ah, el odio, el No, odio. no. Cuando nos tocó a nosotros cobrar, nosotros teníamos pasajes comprados para volver y pasar Navidad con nuestras familias. Era la primera vez que veníamos, después de 3 años que no veíamos a nadie. Y perdimos los pasajes. Porque el día de Navidad él fue y se emborrachó con un amigo. Yo lo llamé por teléfono porque tenía que haber vuelto bueno, el día anterior a Navidad, tenía que haber vuelto para traernos la plata para que nos vayamos. Y él, riéndose, no, no, no pude, no te enojes, relájate. Relájate, forro, yo tendría que estar tomándome un avión, ¿no? Trabajé 4 meses gratis, no me estoy relajando, ya está, ya pasó el momento de relajarme. Y él se reía y todo, jajaja. Cuestión que el Cata y yo decidimos acampar, dejamos nuestro granero El en la puerta de granero. su casa. Decidimos acampar en la puerta de su casa porque él le daba miedo que la gente lo vea. Eh, y entonces pusimos la carpa y le dijimos, mira, si no nos pagas de acá no nos vamos. Y así nosotros logramos que nos pague el total. Pero éramos 30 en espera. Nosotros nos pagaron el total. A los que quedaron detrás nuestro ya no les pago. Se metieron en juicio hasta el día de hoy. Creo que el que le debe 100.000 todavía le debe 100.000. Pasaron 3 años de esto, ¿eh? 3 años. Boluda. Y no me acuerdo todo, pero lo tenía anotado. Las condiciones, lo que te digo, un baño para 40, de repente se cortaba el agua. No sé, esto que te digo que te vigilaba todo el tiempo, ¿entendés? Si vos cortabas en el medio, pero tenías que ir al baño, ya le caía mal que cortes de trabajar y te vayas al baño. Pero si No, no pero me pagas, aparte, no tienes derecho a reclamarme nada, ¿entendés? pero yo asumo que ustedes dos tenían ahorros de todas formas, pero mirá si vos caes ahí porque justamente ya te estás quedando sin nada, o sea, si no tenés plata y no te paga por 4 meses, Ese ¿dónde es el la, problema. o Había sea, mucha gente que no tenía nada y claro, entonces pedían para comer y se ofendía a él porque le pedían para comer y entonces tenía a un montón de gente trabajando gratis por 4 meses en esas condiciones. ¿Te imaginas en invierno viviendo en una carpa? Después lo que quisieron hacer los chicos que vivían en carpas, bueno, nosotros también, pero nuestra carpa estaba dentro del granero, fue tirar un alargue largo y conectar estufas, porque hacía mucho frío. Y no quería él que se conecten las estufas. Amigo, tenés 40 personas viviendo en tu casa. Si no tenés un lugar de accommodation para darles bien, eh, y nos estamos rebuscando, poniéndole con la mejor onda, poner una estufa, lo que sea, no pongas peros. No, él no quería estufas porque si no, se le podía, no era que iba a pasar, sobrecalentar y, no sé, los cables, lo que sea, y sí, se le podían sí, quemar sus que plantas. Entonces, exploten, sí, sí. plantas no se podían quemar. Claro, para todo esto tenía 30 pibes cagados de frío. Vos no sabés el frío que hacía, se congelaba la carpa, nevó un día. ¿Entendés? Y los pibes viviendo en carpas sin calefacción, sin agua caliente a veces, yo porque me calentaba, tenía esta cocinita que viene con el gas, me calentaba ahí una olla y me la tiraba, pero al aire libre, ¿entendés? Y bueno, nada, a veces no dejaba salir a la gente, no la dejaba volver a entrar, un chico que tuvo que dormir en la puerta con el frío que hacía. Y uno, en su momento, como que, no sé, había muchos pibes, eran muchos jóvenes, la verdad que el Cata y yo éramos casi los más viejos y como los únicos que estaban centrados más en trabajar que en la joda. Y uno a veces piensa como, no voy a caer en estas situaciones, pero es una situación muy grosa, ahora que la veo en distancia, ¿no? Y que nunca la hablé, de este abuso, de que el que necesita dinero
y el patrón o lo que sea que digamos, este abuso en que te engatusa y te hace vivir en unas condiciones de vida que para mí fue 4 meses, pero debe haber gente que capaz está un año viviendo así, ¿entendés? En una carpa en el bosque haciendo popis a la intemperie y sin agua caliente, sin que te dejen salir, sin poder ir a comprarte la comida, o sea, no sé, me pareció que en su momento lo tomamos como experiencia, pero después cuando lo calmé un poco, yo decía, esto es esclavitud moderna, ¿entendés? O sea, no te pagan, te tienen psicopateado de que no te puedes ir y que lo que sea, y los que estuvieron un año, que le debían 100.000 euros, era su trabajo, ¿entendés? Se lo habían ganado, trabajaban 14 horas por día. Y nada, bueno, a mí me pareció súper fuerte. De hecho, denunciamos al chabón todos los chicos denunciaron al final. Yo al principio no me quise meter porque como yo había cobrado y los que no habían cobrado, si él se ponía en la quiebra o lo que sea, los iba a cagar. La verdad es que yo quería que cobren todos, se lo Ese, obvio, merecían. obvio. Se lo merecían. O sea, también hubo que hacer un trabajo en equipo, que fue muy fuerte también esto que pasó, porque al final todos queríamos cobrar y todos teníamos nuestro porqué. Yo quería seguir con mi proyecto y necesitaba la plata. Había otro que la novia le caía, iban a pasar sus primeras vacaciones juntos. Había otro que quería seguir de joda, pero también era válido. Da lo mismo, sí, sí, trabajaron, o sea, es porque, no importa para qué, ya, eran horas de trabajo que sí, que tenían que Exacto. ser pagas, listo. Había algunas historias más fuertes que otras, pero cada uno lo tenía un porqué, ¿no? Entonces nos tuvimos que sentar todos adultos y decirnos, chicos, nos quiero mucho, todos la pasamos muy bien, somos re buenos compañeros, pero nos conocemos hace 4 meses, tuvimos que empezar a decir, y cada uno no se lo toma personal, pero yo voy a luchar por lo mío. Y todos nos lo tomamos muy bien, me sorprendió eso, la adultez. No es que te quiera cagar a vos, simplemente esta situación se desbordó y yo tengo que luchar por lo mío, porque me vas a caer súper bien y no te quiero cagar, pero necesito pelear por lo mío, ¿entendés? No puedo, por alguien que conozco recién ahora, haber tirado a la mierda todo este sacrificio. Y todo el mundo se sumó a ese concepto. Fue súper sano cómo se lo tomó el grupo, que eso me pareció muy loco. Como cada uno dijo, ok, no te lo tomes personal, pero voy a luchar por lo mío. Y a día de hoy seguimos todos amigos, eso me pareció muy bueno, pero bueno, hubo gente que pudo salir y gente que no, o sea, como nosotros tuvimos la suerte de salir. Y cada uno tuvo que empezar a hacer sus estrategias para poder cobrar, para poder salir, pero no te puedo explicar el nivel de desesperación, de te tenés que ir, te querés ir, se te vence la permanencia en el país, se te vence la visa, y vos tenés que salir, querés estar legal, digamos, y no te podías ir porque este hijo de puta no te dejaba irte, y no te abrían las puertas y te llamaba y se reía, jaja, te decía, no pasa nada, relájate, y yo decía, no, no me voy a relajar, relájate vos, conseguí la plata de algún lado, amigo, yo qué sé, no tengas a 40 personas trabajando, tenés 10 y tardá más. Pero aparte, Y olvídate que seguro estaba lleno de guita y no quería pagarlo, no que no lo tuviese. Si mueve un sabés montón de que guita la marihuana igual. O sea, bueno, lo que contaba era que había habido un boom, fue después del COVID, entonces como que mucha gente se quedó con mucho, entonces bajó el precio porque salió todo el mundo a vender, entonces no se estaba vendiendo tanto, pero mentira. qué sé Que no tuviera para pagarles, dale, con la cantidad de que estaban cosechando. yo, era un Em, campo gigante. ¿el, De el chabón hecho, estaba solo? O sea, era su... él y su hermano, el segundo hermano, que se llamaba Augusto, pero le decíamos Arbusto, muy bien aplicado el nombre, quiero destacarlo porque para mí estuvo re bueno el apodo. Y, y Augusto era muy, muy raro. Los dos eran muy raros. Pero como que yo siento que el hermano este se comía todas nuestras puteadas y el otro que era el que manejaba la plata no daba la cara. Yo después me enteré que le prendieron fuego a la granja. Se ve que para mí alguien se calentó mucho y fue y se la prendió fuego. Yo me Pasa que el problema, esperaba algo así. el problema de hacer eso es que cagabas al resto de tus compañeros. A ver, cada uno luchó por lo suyo, pero tampoco era cagar al otro, ¿entendés? O sea, no te voy a prender la granja fuego porque si no, Sí, después no se nadie va a cobra. entrar. ¿Entendés? Pero creo que después de un año, que ya se había extremado, hecho todo muy extremo, alguien le prendió fuego a la granja y se denunció heavy el tema, no sé si habrá pasado algo, pero se denunció heavy y nada, y se denunció heavy,
también el tema ¿cómo se dice esto? Del hábitat, del lugar, del hábitat que le dieron a los trabajadores, ¿no? Porque si no tenés un espacio, Ok, no le des a alguien para trabajar en claro. las condiciones de 40 personas y un baño. Y si querías usar otro que había un poco afuera, no le gustaba que lo uses. Es como, bueno, no tengas tanta gente. Y nada, fue súper duro, parece una boludez. Y bueno, alguno lo ve y dice, bueno, sí, la aventura. Fue súper duro. Involucró que perdamos unas fiestas, involucró mucho cansancio psicológico. Yo pocas veces estuve tan ansiosa. O sea, el esto de que te querés ir y no puedes irte porque estás preso de ¿Estás alguna preso? forma Sí, sí. y viene el otro psicópata que te psicopatea la cabeza y realmente o no te abría la puerta y vos no tenías más para comer y decías, por favor, tengo que ir al supermercado, estuve todo el día trabajando, no quiero irme de fiesta, ¿entendés? Y no te abrían la puerta y no te alcanzaba para comer, había chicos que ya no tenían para comer. Eh, ahí empezaron los robos, gente que no tenía para comer, se afanaba cosas de los supermercados, una terminó presa, digo que esa experiencia tuvo todo. Una terminó presa y incluso le decimos, mirá lo que pasó, porque no pagaste. Eh, no, el chaval le chupaba huevo. Bueno, la que terminó presa fue muy gracioso, porque la había llevado yo al supermercado. Y como la vi que estaba muy loca, el Cata le dijo, bueno, Sofi y yo nos vamos por nuestro lado, ustedes compren tranquilos. Y al rato me llama por teléfono y me dice, hola amiga, viste que es muy buena la historia, por eso la necesito contarla, ¿eh? Me Contala, dice, contala, por favor. ¿viste que fui al súper? Yo digo, está loca. Yo la estaba esperando en el estacionamiento, ya habíamos comprado el Cata y yo. Le digo, sí. Y me dice, bueno, me olvidé de pasar unas cosas. Y el hombre me quiere llevar, y hay un hombre acá, un policía, que me quiere llevar a Yale. Y ella me decía Yale como si fuera una ciudad. Entonces el policía me agarra el teléfono y me dice, to the jail, que es la cárcel. Entonces, yo hasta el momento le decía, ¿la quieren Boluda. llevar a un jail? ¿Qué es eso? ¿Viste? Y cuando el policía me habla, me dice, to the jail. Y digo, ahí entiendo todo. Bueno, la loca se pasó un fin de semana presa. Muy gracioso igual, dice que se hizo amigo de más gente, terminó haciendo yoga con con las presidiarias, es un personaje, está loca, y no le quedó ningún cargo ni nada, Boluda. pero porque después desestimaron la causa, lo que pasó es que la agarraron un viernes y claro, no la podían soltar hasta el lunes, así que se Claro. pasó todo el fin de semana ahí presa. Pero todo esto fue derivado de que la piba ya no le quedaba más plata y dijo, ay, ya fue, me robó, no me acuerdo que se Por había un paquete robado. de arroz, sí. Y cayó Boluda. de jail. Yo llegando y explicando al dueño que no iba a volver porque estaba presa. Y el otro decía, ah, pero me hubiera dicho que no tenía plata. Te lo dijimos todos, 200 veces. No sé cómo querés que te lo dibujemos. Y, y bueno, nada. Boluda, pero la persona que. Está pasando. Ahí está. La persona que no cobró los 100.000, o sea, que llevaba tipo un año Yo le pregunté un par trabajando, de ¿no? O veces. sea, ¿de dónde sacás el ahorro para seguir viviendo? ¿Entendés? Como. Es una Y locura. jugaba mucho con esto de que él iba a vender y le iban a pagar, ¿no? A los demás. Y el pibe que, por ejemplo, que le debían 100.000 era un crack, o sea, no es que vos sabés, es un boludo, como cuando te dio 20 corta ahí. Pero claro, si vos te vas, cuando te dé 20 no vas a ver más esos 20, ¿viste? Y esos 20 también son mucho tiempo de trabajo. Entonces con eso se la jugaba, y ese pibe estaba muy mal también psicológicamente, llegó a un punto que estaba muy angustiado, porque lo Sí, mismo, qué se sentía boluda. preso, se quería ir, hacía un año que estaba, se quería ir y no podía, se quería ir viviendo en esas condiciones, ya un año no daba más, cagado de frío todo el año. Bueno, esa parte, última parte del año cagado de frío, no tenía ninguna comodidad, bañándose con un cacharrito. Y nada, en cierta parte parece una aventura, pero yo ahora que lo veo de afuera, me parece súper grave. Es como, es una clase de esclavitud moderna, te tienen una psicología que te hacen para que te quedes ahí, vos no te puedes ir, es desesperante quererte ir y no poderte ir, y, y todo lo que implicaba había gente que dormía en colchones directamente, tirados por ahí. Claro, ¿Entendés? boluda. No puedes tener a esos trabajadores así. Y aparte pretender que trabajen, porque si tomabas un día se enojaba. No, un desastre. Y bueno, yo quise denunciarlo a la prensa porque tenía contactos de prensa. Lo que pasa es que me pasó que, claro, yo lo quería denunciar y que pasara algo y a mis amigos
en el hipotético caso que pasara algo, ¿no? A los que habían quedado no pudieran cobrar más. Y por mucho tiempo, cada vez que me acordaba de esto, me hacía de mal. Me enojaba tanto porque me daba tanta impotencia los que habían quedado atrapados, eh, tanta impotencia de todo lo que perdimos y sobre todo esto de sentirte que estoy en un lugar que no me puedo ir. Es horrible. Y vos pensás, esto no me va a pasar a mí, pero cómo cae si pasa? Y, y sacando que, bueno, le ponemos toda la onda, nos reímos, armamos una casa en un granero, pero también era peligroso. Ese granero, yo lo cuento acá, pero estaba destruido. O sea, el día que hubo la tormenta, se podía haber caído un árbol encima y se caía el granero arriba nuestro. Nosotros nos levantamos porque escuchamos ruido y nos fuimos. Pero si no lo escuchábamos, se podía caer abajo. Aparte, imagínate también vivir 4 meses agachadito así porque Ay, estabas boludo. adentro del barco los 4 meses, ¿entendés? Esa era tu casa. Y nada, y cocinando comida de chatarra, porque tampoco tenés un horno para cocinarte algo decente, ¿viste? Y sin poder prender una estufa a la noche, viviendo una bolsa a dormir durante 4 meses, cagado de frío, y después yendo a trabajar, porque uno por la aventura lo hace, pero también trabajando y sin ser recompensado y con toda esta carga psicológica De que no era súper. saber si vas a cobrar eventualmente. Y cada uno tenía su porqué, ¿no? Y, y era súper heavy que ese che, todo lo que hice estos 4 meses, a unos 6 y otros un año, no va a valer nada. No sé. Terrible y terrible que psicológicamente nos ató de una forma que no nos podíamos ir. Y eso es lo que a mí me pasó. Yo salí de los 4 meses, pero hubo gente que lo que te digo, un año tardó en salir. Yo, aparte, yo creo que eso es lo que da más bronca, porque vos decís, em, cuando se habla de tipo la esclavitud y qué sé yo, es como que, bueno, antes la esclavitud se sabía que era esclavitud, ¿entendés? Como que más allá, o sea, terrible lo que sea, pero vos eras un esclavo y ya lo sabías de antemano, ¿entendés? Sabías que te iban a explotar y que era la vida que te tocaba y que mierda, pero nadie iba a hacer nada porque eso significaba ser un esclavo y es lo que te tocó y así era funcionaba la sociedad. Pero hoy en día te da bronca porque no está explícito, ¿entendés? Y sin embargo vos terminás en una situación así de la que no Vos podés decís, salir y por eso es como que te das cuenta en el momento que estás adentro, porque nunca imaginás que algo puede ser así hoy en día, es como, entiendo que yo uso la palabra esclavitud capaz y digan, es re fuerte, con lo que implicó la esclavitud. Obvio, la no, esclavitud no, en pero su es que te momento entiendo, pero es que es así, implicó cosas horribles. Por ejemplo, estuvimos el año pasado en Nigeria y nos contaban que venían, se llevaban los esclavos en el barco y si los perseguía una ballena al barco para liberar espacio, tiraban esclavos, porque no eran considerados ni personas. es que Yo sé sí, que la, sí, la sí, sí, palabra esclavitud puede sonar fuerte y decir, no, no te vas a comparar con eso. No, no me comparo con eso. Porque en el esclavo no tenía la posibilidad de elegir, pero eh, a lo que me refiero con la palabra esclavitud es como que nosotros tuvimos posibilidad de elegir, nos metimos ahí, pero una vez que estábamos ahí, por eso a mí me vino la palabra esclavitud en la cabeza, no podía, no me sentía capaz de poder salir. Entonces, como que por primera vez me sentí presa, o sea, esclava de algo que no se me iba de las manos, no tenía las herramientas para salir. Y realmente un par de veces, digo, cuando no te abrían la puerta, y vos decís, ahora lo cuento, parece algo muy light, pero para mí fue re fuerte, ¿entendés? Digo, tipo, no, boluda, o sea, estás "No, en, me estás dejando sí, salir a comprar agua, ¿entendés? Necesito para tomar agua. Los primeros días que llegamos hacía mucho calor, ¿entendés? Necesito mis cosas básicas. Y, y sí, nosotros teníamos un poco de ahorro, no teníamos mucho, la verdad que por eso también nos pusimos muy nerviosos, al final ya no teníamos nada. Eh, y lo comparo con esto más allá de- de lo que implica obviamente la esclavitud, pero como que al final hablo de esto, de que uno se ve envuelto en estas situaciones y me pasó a mí y a Cata, que estábamos viajando y en esta situación y que caímos ahí, o sea, suerte, pero pasa en un montón de lados que pasan mucho peor, digamos, no sé, por ejemplo, en Medio Oriente, cuando crearon los estadios, que había 7, no sé, ni siquiera te digo 7, 50 pakistaníes viviendo en una habitación así también. Es terrible, ¿entendés? O sea, sigue pasando y lo normalizamos, o no sé si lo normalizamos, pero a ellos, por ejemplo, los que yo conocí a un chico que había trabajado en el estadio de Qatar, y lo que le habían hecho mm, es retener el pasaporte. También es una clase de esclavitud, ¿entendés? sí, No puedes sí, salir, sí, no te sí. puedes ir. Retienen tu pasaporte, lo único que tenés. Volvés a estar atado. Sí, le pagaban. No era esclavitud, le decían, porque te pagamos.
pero te retienen de tu libertad, ¿entendés? O sea, no tenía él su pasaporte para poder ser libre. Y lo mismo me pasó ahora que hice este reel de las Filipinas, que estaba recopilando la información de cuando estuve en Hong Kong, ¿no? Y obvio, ellos trabajan y toda la plata que ganan la mandan a su familia y hacen, la verdad es que trabajan a pulmón, digamos, pero también me refiero, ¿viste? Hasta qué punto pueden salir o no de esa rueda. El domingo no tienen un lugar para ir a descansar, se ven obligadas a salir y a acampar en la calle. Si se quieren quedar en la casa, pueden. Yo entendí que no, pero no lo sé, ¿eh? No es que no pueden, pero está como, te invitamos a que el domingo nos dejes a la familia sola, ¿viste? Entonces se ven obligadas a tener que salir, aunque no quieran, aunque llueva. Yo el día que llegué llovía y estaban todos en la calle con lluvia. Y entonces me refiero a estas capaz microesclavitudes, o estas esclavitudes modernas, que la gente se ve envuelta en esto y no puede salir. Y lo vemos lejano, pero si caes en un mal lugar te puede pasar a vos. Eso es lo que yo digo, como nos pasó a nosotros. Caímos en un mal lugar y nos pasó a nosotros. Y nada, bueno, esto es algo que nunca hablé. Y siempre me pasó una historia heavy, con una presa y un entornado casi que tira abajo un granero y todo lo que pasó. Y nada, nosotros pudimos salir, nos pagó, perdimos el vuelo para pasar las fiestas con nuestra familia, pero apareció un día a las 2 de la mañana borracho con la plata. Nosotros, eh, como no teníamos fe de que llegara hasta la casa, pues estaba muy borracho, lo encajetamos en la mitad del camino. Dijimos, bueno, te vamos a encontrar nosotros. Con unos huevos así, el Cata y yo, saliendo a las 2 de la mañana a cruzarnos con el chabón a mitad de camino, bajarlo, lo ver y decirle, pagame que me voy. Así, por eso cobramos, ¿eh? Porque le pusimos los dos Sí, sí. una garra, decir, yo no me quedo más esperando, ¿no? Fuimos y lo interceptamos y cobramos, y a las 2:30 de la mañana, cruzando el país para irnos, con toda la plata que nos había dado toda junta. Aparte, tampoco está bien que te den toda la plata junta, ¿qué No, haces? no. No, en un banco, ¿entendés? Te agarra la policía y pareces un Claro, delincuente. que te saliste a robar, anda a saber qué. Y bueno, nada, para mí fue re fuerte y re heavy. Para mí fue como, capaz no parece tan fuerte lo que es, pero para mí fue fuerte psicológicamente lo que te decía, y me dio mucha ansiedad y me puso muy nerviosa, pero ahí fue cuando me senté y dije, "Fua, yo amo lo que hago, porque pasar por todo esto, Semejante. Pero boluda, no, para mí es fuertísimo, o sea, también que, claro, vos a la distancia y capaz, obviamente te estás olvidando pequeños detalles, ponele, pero un tipo que hace eso, o sea, yo, mientras yo te escucho, lo primero que pienso es como que hasta dónde puede escalar igual. O sea, un chabón que no te está dejando ir a comprar, qué sé yo, si un día se pone violento y te caga trompada porque X, o no sé si era aparte de psicópata, capaz, no sé, tenés esquizofrenia, qué sé yo, y flashea pero que le eso, estás robando algo, no sé, pero eso y también. Llegó un ¿entendés? punto que cachaba a la gente antes de salir porque tenía miedo que se le roben la marihuana. ¿Entendés? Eh, Y Había un chico que se calentó mucho por lo que le estaba pasando. Claro, como pasaba todo este quilombo, al final teníamos meetings todo el tiempo con el chabón, ¿viste? Como que lo reenconábamos, como, basta, ya está, nos dijiste que esta semana cobramos. Y uno se calentó mucho, le gritó, y la verdad que le dijo de todo. Yo también me calenté, nunca me había visto tan enojada en mi vida. Yo soy una persona muy tranquila, y le grité, y bueno, este chico le gritó, y ¿sabes lo que le respondió riéndose? Ah, vos fumás mucha marihuana. No, no es que fumo mucha marihuana, amigo, me debes 6 meses de trabajo, no te rías y me boludees en la cara, ¿entendés? ay, no, Y no. le dijo, bueno, me quedó grabado, tú fumas mucho, Tommy. Y yo decía, no, no fuma nada, loco de mierda, está queriendo cobrar. Y con esa psicopatía nos mantenía todos ahí, ¿entendés? Y se hizo para mí fuerte. O sea, podría Y haber terminado en una terrible igual, ¿eh? Porque era, al ser tanta gente en contra de uno o dos, sí, o sea, pero esto que le prendieron fuego a la cosa, para mí era, o sea, también era algo que me iba imaginando, yo dije, esto se, se va a descontrolar y que todos tres loquitos se saquen y también lo agarren, lo caen a piña hasta que no le da, o sea, podría haber pasado cualquier cosa, porque no ¿sabes vos qué sabés hasta decís? dónde. Vos decís, no me pagan, no voy a trabajar. Entonces, un día se hizo eso, tipo, no nos pagas, no trabajamos. Trajo más gente. Entonces, tipo, no trabajen, trajo, no sé dónde la sacó. Entonces, Claro. entonces vos estabas como, ok, no trabajo, trae más gente, le va a pagar a estos también, ¿viste? Porque que estabas en esta locura, y los otros eran una comunidad de otro país, que tampoco le quiero decir, era una comunidad de otro país, y
Y nosotros decíamos, chicos, ¿les pago? Bueno, nos decía, como que yo decía, esto sí les tiene que pagar, ¿entendés? No van a venir Claro, sin que les pague. Entonces decían, bueno, si ustedes no trabajan, no se cobra. Entonces, como que al final era responsabilidad nuestra. ¿Cómo llegamos a pensar que era responsabilidad nuestra, ¿entendés? Después de 6 meses sin cobrar, ¿entendés? ¿Cómo? Eso fue lo que, esa vuelta que se hizo, que al final no podías parar, porque si parabas era tu culpa y porque vos no, porque ahí encima te decía esto, había dos pibas que saltaron y no trabajaban más, se cansaron, dijo, no me pagás, yo voy cuando quiero, que me parece justo, y me voy a quedar acá rompiéndote las pelotas hasta que me pagues, pero voy a hacer lo que quiera. Entonces él cada reunión te decía, no, porque por culpa de ella que no vino, ahora todos ustedes no van a cobrar. Y te hacía poner en contra, ¿entendés? Y ya está todo su hecho no venir, le debes hacer un montón, ¿entendés? Y claro, te no, hacía tenía todas las toda estrategias, psicológica sí, sí, muy fuerte, que para mí no se entiende tanto hasta que estás allí todos los días sucio y con la misma ropa y cagado de frío y decís, "Mm, ese nivel de psicopatía es complicado, ¿viste? sí. No, Y yo creo que es oírte, tipo, a los 2 días que llegaste y decir, no, listo, o sea, evidentemente esto es una mierda, te vas, que decís, bueno, perdí 2 días de mi vida en esto, chao, ya la vi. Pero una vez que pasó un mes y no cobraste, no te, o sea, tampoco te dan las ganas de irte, porque chabón te mereces, tuviste 15.000 exacto, horas trabajando por día, es ahora que me como, acuerdo, sí, cuando nos quisimos ir a nosotros se nos rompió el coche, se nos rompió el motor. A la semana, cuando pasó esto que te digo, que a la semana nos pagó semana y media, dijimos, bueno, ya fue, perdemos, que igual es mucha plata, ¿eh? Yo en ese momento sí, perder sí, $3.000 era mucho. Aparte de lo que te digo, muchos se lo tomaban más a fiesta, pero Cata y yo trabajábamos a full, porque sí, no para nos el importaba ahorro. otra cosa, era para seguir viajando, porque realmente era con mucho amor al proyecto. Y, y fue como, bueno, no importa, nos vamos. Y por las condiciones, además, porque éramos muchos en una sola casa y lo que te digo, no había lugar y estábamos muy incómodos. Sabíamos que si venía el invierno iba a ser peor y se nos rompió el coche, se nos rompió el motor. Entonces no podíamos sacar el auto, no nos podíamos ir, estábamos en el medio de la nada. Y bueno, nada, así que fue complicado y fue la primera vez que me vi en una situación de estas que digo, no sé, aparte si el hombre me salía con un arma, ¿viste? Se ponía Eso, tan loco, boluda, eso, yo a también, es como gritarnos que todo. no sabes dónde, en qué te puede terminar. No, Yo nunca me pasó una así, pero ahora mientras hablábamos de esto, ¿no? De la esclavitud moderna o este tipo de cosas, sí me pasó en Australia y no me pasó a mí, o sea, yo lo vi, que también fue uno de los peores, en una fábrica de como de tomates congelados. eh, Creo que hubo días que llegué a trabajar 18 horas, o sea, hubo una semana que había trabajado 87 horas, que no es legal tampoco, pero bueno, cobrando un poquito menos del mínimo porque no sé qué, de que el Estado, no sé, así tú una tramoya para cobrar, y yo con la visa y todo, o sea, yo estaba legal ahí, igual me pagaron muchísimo menos lo que me tenían que pagar, pero en esta fábrica tenían contratados, había que te diga, no sé, 4 creo que eran alemanes, después éramos 3 latinos, o sea, 2 chilenos y yo, y después eran como 30 asiáticos. Todos estábamos legales. Los alemanes cobraban, no me acuerdo, te voy a poner un número como para que se entienda. Poner que los alemanes cobraban $24 la hora, nosotros sí. cobrábamos 18 y los asiáticos cobraban 13 por, por racismo y ya. Porque Y, excusa de acá, excusa de allá y no sé qué. Y claro, y los chabones era como, no nos puede, o sea, estábamos trabajando un montón de horas acá, no se querían ir porque ellos también estaban laburando ahí porque no como yo que también work and holiday para ahorrar y para mis viajes, o sea, los chabones estaban ahí para mandar plata a la familia, etcétera. Entonces como que la no historia podían cuenta. elegir. Sí. Y boludo, Sí, ahí era sí, sí. como, ¿qué podemos hacer? O sea, no es que no puedes hacer nada, no lo puedes denunciar porque está todo border legal, totalmente todo calculado. Y Eh, también, viste, en el medio de la nada y gente que no hablaba inglés, más allá que estaban leales, entonces era como, ay, ¿qué trabajo van a conseguir? Bueno, tuve una cosa horrible que al final no fuimos. Fue como, no, yo no, o sea, no puedo estar bueno, acá. Pero, pero ¿cuánto claro, estuviste? y terminé estando un mes y medio. Nos fuimos de un día para el otro, renunciamos hace un día para el otro también, fue medio un bardo. Yo creo que esa última semana, poner, no la cobré, algo, algo así pasó. Pero fue como, no. O sea, este lugar es una poronga. Está todo, pero Eh, aparte era como en tu cara, ¿entendés? Y todo porque los alemanes eran pibitos de
18 que recién salían con la Work and Holiday, porque viste que ellos pueden arrancar tipo año Sí, sí. sabático, de joda en Australia, nunca habían laburado, o sea, laburaban como el orto, y nosotras, todas re sacrificados, los asiáticos, imagínate, o sea, laburaban a 15.000 manos, y sin embargo los alemanes eran lo que más cobraban porque eran alemanes y rubios, o sea, no, yo decía, boludo, y te estoy hablando de 2018, fue, sí, 2019, 2018, o sea, Ahora, sí, sí, a mí algo que me pasó en otro país también fue que fui a trabajar a un lugar y el chabón me dijo, ok, sí, puedes venir a trabajar. Era un trabajo muy largo también, de como 18 horas, era una locura, en condiciones de cagarte de frío, tener las manos mojadas, hacer mucho peso, era un trabajo heavy. Y nos daba alojamiento. Me dice, sí, yo tengo una casita, tienen mi casa. Llego, fuimos, me dice, pero vengan a trabajar porque no necesitaba ya. Vengan a trabajar hoy a las 6 de la mañana y cuando termina el trabajo se van a la casita, ¿vale? Fuimos, trabajamos, 7 de la tarde nos vamos a la casa, por ahí es que ese día me acuerdo que fue corto, fue hasta las 7 de la tarde, por ahí que fueron 12 horas ese día. tranca, Eh, Llegamos a la casa, toda la casa venida abajo, ay no, tipo calzones colgados de andás sabe cuántos años, no había colchón, no había todas las cosas sucias. ¿Y sabes lo que nos dice él? Porque yo fui a trabajar legal y él me dice, te doy la casa. Me dice él, ah, pero ustedes son backpackers. Como, ah, tengo un par de backpackers y pueden dormir en el piso. No, estoy trabajando legalmente, no me tengas como una cucaracha en el piso. Eso es lo que te ay digo yo. no, no, no. Este concepto de, tengo un par de Ah, ustedes backpackers. se bancan cualquier cosa, total. Bueno, paqueo y duermo en un hostel de mala muerte porque estoy viajando, me la banco. Pero si voy a trabajar y vos me ofreces un No, hospedaje, que no, encima lo pago porque saqué a 100 dólares a la semana, sí. semana, algo así, ponele, no me acuerdo. Si encima lo pago, estoy legal, tengo mis papeles para trabajar, todo, no hay nada raro. No me puedes mandar así como, tengo un backpacker, ustedes están acostumbrados, pueden dormir en el piso. No, no, limpiar la casa, somos humanos, no, no somos perros, ¿entendés? Y también me enojé con ese trabajo mucho porque me dio lo mismo, ¿entendés? Como, ¿qué te pensás que soy? ¿Un backpacker es algo menos que vos? Vos trabajás tus 2 horas, querés volver a tu casa, que pagás y la querés tener algo estable. ¿Cómo me vas a hacer caerme ahí? Había calzones de una persona externa que tuve que agarrar así y sacarlos, ¿entendés? Y no había Muy colchón. Y le hicimos boluda. un colchón. Y nos dice, ah, bueno, pueden dormir en el piso. No, no teníamos colchón nosotros, ¿viste? Fue como, traernos un colchón ya. Y bueno, tuve que traer un colchón. Mejoró la situación o no? Nos enojamos mucho y no nos cobró renta como por un mes, porque hubo que Ok. limpiar eso. Pero encima trabajando 12 horas casi todos los días, había que volver y ponerse a limpiar eso, ¿entendés? Pero por lo menos nos cobró renta. Pero lo que yo voy es esto de como, tengo un par de backpackers que pueden dormir en el piso. No, Sí, sí, hermano, no. se aprovechan, Ese total. concepto, ¿entendés? No, no, no somos un par de backpackers, somos humanos igual que vos que queremos tener una cama, una ducha agua caliente y que si me alquilas algo que esté limpio, si no, no me lo alquiles. O contame, Bueno, pero él, eso, sí, bordea la como si, esclavitud, boluda, el concepto este de trabajadores eso que es lo lo que único que pueden hacer son este tipo de trabajos de mierda porque yo no lo quiero hacer y a mí el cerebro me da para... No. y dormí ahí en el piso, ¿entendés? No, ni me preocupo. O sea, encima te lo cobro. Es como, Y no, trae encima un te lo colchón. cobro, claro, boluda. Calzones de alguien más tuve que sacar y lavar y todo eso. Que sí, que lo hicimos, que teníamos muchas ganas de seguir con el proyecto. Yo amo mi proyecto y amo lo que hago, por eso me metí en esta situación. Por más, ¿y por qué te metiste ahí? ¿Viste? Porque la La gente dice, típica, sí, sí. alguien te obligó. No, no, ya sé que no, pero cuando vos querés hacer algo mucho, de verdad, eh, mi proyecto es como mi hijo. ¿Entendés? Cuando querés algo Lo mucho de das verdad, todo. haz Sí. todo. Te puede pasar que caigas en estas cosas. Le puede pasar a cualquiera. Lo digo que yo hoy que me considero que puedo decir, che, hasta acá está mi límite, me pasó, le puede pasar a cualquier persona, ¿entendés? Y a cualquier persona que quiera algo mucho, y bueno, te caes en estos trabajos, ¿no? Y esto es lo que digo, como que al final, que no sé, catalogamos a los humanos, le podemos dar, no sé, un sucucho para que duerma después de trabajar 12 horas, o esto que pasa en Hong Kong, que, bueno, a las señoras se les da para que estén en la calle, ¿entendés? Como, ah, bueno, abren el banco, sí, pero no es su casa, es un lugar cómodo, ¿entendés? O sea, son personas, ¿eh? ¿A vos te gustaría tener tu día libre en la calle? Es como, estamos pensando un poquito esto, este concepto que estás haciendo. Nada, bueno, y esto me surgió ayer, por eso te dije, bueno, es algo que nunca hablé. Sí, no, Eh, no, y me parece buenísimo. Yo desconocía esto de Hong Kong, ¿eh? Eh, eh,
Sí. terrible. Y la cantidad de cosas también que deben existir que sí, que ni nos imaginamos y como forma, sí, o todas estas formas de manipulación también que no se ven. em, Te atrapan. Y si imagínate que, o sea, un poco más grande, pero hay mucho pibito que sale recién, que tiene 18 años y te atrapa. Y te puede atrapar mal. Eso es a lo que yo veo, ¿no? Que puedes quedar en una cosa bastante heavy. Em, y nada, más que igual que lo que pueda pasar y los peligros, más que nada quería hablar de lo que refería el hecho de cómo un humano se ve superior a otro humano, que me parece loquísimo, que en el siglo XXI siga habiendo esto. Es que alguien se crea superior a este, ¿entendés? No sé, es como por nacionalidad o porque sos el dueño de una granja, no lo sé. Y como que le puedes decir, sí, tranqui, pueden dormir en el piso. No, no pueden dormir en el piso, están trabajando. Si están de vacaciones, yo te la entiendo. Pero cómo se normaliza esto, ¿no? Y que en el siglo XXI siga pasando, me parece muy loco. De hecho, una cosa más que agrego es que también fui a documentar el puerto de Mauritania y me costó mucho ir porque cuando ven con cámara y eso no te dejan ir porque Justamente no quieren. Mauritania fue el último país en abolir la esclavitud. Creo que, si no me equivoco, el último comunicado de refuerzo, porque seguía pasando, se hizo en el 2009, o sea, muy poco. Y lo que pasaba en el puerto de Mauritania es que los chicos de Gambia o de Senegal que se querían escapar de sus países cruzaban en barco, caían al puerto buscando trabajo y en el puerto había esta clase también de esclavitud moderna. Le pagaban nada, los hacían subir a unas canoas gigantes, se pasaban una semana en alta mar mojados con una barquita que se mueve así, mojados porque todo el tiempo tenían agua, comiendo, creo que era arroz, hervidos, llevaban unos arroces nada más. Y no podían quejarse, no podían decir nada, pues si no decían, bueno, volvete a tu casa. Entonces el hombre no cobraba ni siquiera ese mínimo que tenía que cobrar. Y nada, bueno, un chico me contó todo esto, pero como un poco asustado, como que no quería compartirlo, ¿no? No, Como que él obvio, me decía, obvio. lo mismo que te digo, él me decía, no me quiero decir que fui esclavo, pero es una esclavitud ¿Pero moderna, es una ¿entendés? esclavitud? Sí, sí, No sí. puedo salir de esto, me decía, ¿viste? Como no puedo salir de esta rueda en la que me metí. Estoy condicionado por todos lados. Y sigue pasando un montón de lugares, mira lo que te digo, desde algo de joda que nos pasó a nosotros, como algo súper serio, ¿no? Como estos chicos en Mauritania. Sí, porque después bueno, que también lo dijiste vos en un momento, es como que igual tenemos la opción, tenemos la elección. O sea, yo por eso también, cuando vi que era toda una mierda, me fui, pero hay gente que está ahí porque le tiene que mandar plata a la familia, porque está en un país donde realmente o tiene un pasaporte que no le permite hacer otra cosa que estar en ese país, y bueno, a Nos las sacan el reglas que se pasaporte. o te lo retienen o no lo tenés, o sea, nosotras porque tenemos sí, sí, es por una elección y bueno, pero bueno, a veces pasa lo que te pasó a vos, que es una elección hasta dónde, porque igual después de repente te viste ahí que no podías ni salir, o sea, al final era Claro, como salir perdiendo un montón de plata que te merecías, porque habías estado laburando un montón, o sea, es como, y salir asustado. Si salías antes de salir, tiempo, también sí, salías asustado. Porque él no estaba muy de acuerdo que salgas antes de tiempo, tenía miedo que lo denuncie, entonces se ponía paranoico, entonces venía y te gritaba y te decía, no, porque vos me estás robando. Y decías, ¿qué? Solo me quiero ir a mi casa, no te estoy robando, no estoy haciendo nada. O sea, por favor, déjame irme. Y era como toda una paranoia generalizada que te daba miedo irte, te daba miedo quedarte, y así estaba. Así, y vos decís, es algo que no me va a pasar. Y me pasó, y te ¿entendés? pasa, Que sí, sí, porque no era te das nuestro cuenta hasta segundo. que estás ahí metido. Y siempre pienso como que eso fue lo más, o sea, sí, dejar a tu familia y todo, es muy sacrificado, pero ahí fue cuando me probé a mí misma y decía, che, ¿hasta dónde voy a llegar? Acá estaban en juego mis nervios, un poco mi salud mental, mi No, sí, tu matrimonio con el Cata, porque nos integridad, estábamos peleando todo el tiempo, porque estábamos los dos muy nerviosos y pensando estrategias todo el tiempo. Em, pero hasta por un momento decís como, ay, perdí, no quiero decir como buena persona, pero hasta perdés un poco la humanidad, ¿entendés? Tuvo que sentarnos todo un grupo de personas grandes y decir, chicos, cada uno va a pelear por lo suyo, perdón, ¿entendés? Pero hasta perdés hasta la humanidad, una terminó presa, o sea, sí, sí, gravísimo. esto de sentarse y decir, vamos a pelear cada uno por lo suyo, muy los juegos del hambre, no sé, que se arma Fue así, literal, fue los Juegos del Sí, Hambre. sí, Fue, chicos, los requiero, pero los conozco hace 4 meses. Yo entiendo que ustedes pelean por lo suyo, entiendan que yo voy a pelear por lo nuestro también. Para mí lo nuestro es re importante, para otros lo suyo era re importante.
casi todos los que estábamos ahí queríamos hacer como proyectos, entonces a todos era muy importante su plata y tenían todos, había un par que se la patinaban, voy a ser sincera, pero igual, aunque se la Pero no, patinaran, pero no es estaban en su que, a derecho. ver, no es que estaban planeando robar un banco y decir, bueno, ¿quién se lleva la mayor parte? Porque, o sea, eran todos, habían trabajado la misma cantidad de horas, da lo mismo en lo que se quieran gastar la plata al final, porque era Nadie es plata que había, le debían por trabajo, digamos. nadie había pedido más lo que trabajaban, ¿eh? Se contaban horas y todos tenían sus horas, o sea, todo el mundo tenía lo que se merecía. De hecho, el Cata y yo teníamos mucho porque habíamos trabajado mucho, habíamos trabajado muchas horas y habíamos puesto mucho, pero cada uno nadie estaba robándole nada a nadie, o sea, todo el mundo era lo que merecía. Así que, nada, Terrible. Pero bueno, sí, nunca lo... para quedarnos con la idea, es durísimo. Para quedarnos con la idea de esto del sacrificio, que bueno, que lo decíamos con Sofía antes de conectarnos, de esto de que mucha gente dice, no, ay, nos encantaría tener su vida, seguro, porque a veces hemos pasado por cada cosa, que es verdad, que a veces también es como, bueno, poner en balanza, ¿no? Como que hasta dónde el peso de lo que queremos hacer como con el sacrificio. Y en realidad es como tener la mente tranquila que una que elige esto, vos decís, bueno, cuando estabas viajando también, se falleció tu perrito y bueno, y vos no estabas. Pero imagino que vos tenías en claro, o sea, que había sido una elección consciente que esto, bueno, o sea, ojalá idealmente no pase, ¿eh? Pero que era algo que podía pasar y aún así vos elegiste ir en pos digamos, de tu sueño. Y está perfecto también cuando una persona elige no hacerlo, pero entonces en ese caso es como, bueno, o sea, no estés como Exacto. comparando o mirando porque no sabes lo que está pasando por la cabeza de la persona que sí está haciendo todos estos sacrificios. Yo parezco una persona re segura, pero soy súper insegura, súper. Y me importa mucho lo que me dice mi familia, por ejemplo, ¿viste? Como que al final decido algo y soy la típica, ah, pero estás segura y le consulto a todos. Tengo como ahí mi círculo de consultas. Y cuando decidí irme, yo me decido ir porque tenía una pareja hace muchos años y descubrí una ilegalidad en en esa pareja que estábamos casi por casarnos, viviendo juntos todo. Y me agarré loca y decidí no volver. Yo estaba en un viaje que estaba documentando varias cosas de que pasaban en Navidad en Europa Espera, ¿dijiste y una ilegalidad o una... ¿Qué? infidelidad, pero quería Ah, hacerlo más dulce. no, pero me parece peor una ilegalidad que una Ah, infidelidad. sí, bueno, es verdad. Listo, listo. Y bueno, nada, y estaba con mi mamá de viaje y la mandé a mi mamá de vuelta y le dije, bueno, yo llevaba mucho, el 2018 y 2019 trabajé muchísimo en el proyecto, entonces la verdad es que había viajado mucho, pero siempre trabajando, o sea, estaba hasta acá de trabajo. Claro. Y entonces decidí no volver y agarré, la subí a mi mamá al avión y me fui. Y yo por 3 meses, bueno, decidí no volver, me fui a Estados Unidos, pasé fin de año ahí porque me encanta Nueva York y después me fui con unos amigos a Tailandia. Y así las vueltas de la vida me fue llevando, mis amigos se fueron a Bali. Fue esto que te decía, viste, cuando a veces no tenés planeado, gastás mucha plata, pero bueno, pues ahí bien. Bueno, Me fui sí, a sí. Bali con mis amigos y después conocí una chica en Bali, nos hicimos re amigas y esta chica se quería ir a Australia. Yo no tenía ni work and holiday a Australia, nada, y dije, bueno, vamos. Y nos fuimos y llegamos y llego un martes, jueves conozco al Cata, actual marido, domingo, COVID. Y cierra Australia. O sea, pues, Ay, boluda, Leti. sí, bueno, estuve con Ay, Leti, claro. después conocí a Anto cuando estaba con Letu, y me fui con Anto a Australia, después Letu vino a Australia también. Y conozco al Cata un jueves y el domingo, COVID, se cierra todo y quedo atrapada en Australia. Y todo ese tiempo mi familia estaba re enojada conmigo, como, ¿cómo vas a ir? Y yo ahora lo veo con, ¿cómo vas a dejar toda tu vida? ¿Cómo no volviste a sacar las cosas a la casa de tu ex? Yo le dije, necesitaba irme, pues si no, no lo iba a hacer. Y, y hoy pienso que con lo insegura que soy, ¿cómo fui en contra de que toda mi familia estaba enojada por eso? ¿Viste? Todo mi círculo que siempre me aconseja estaban en contra, enojados, solo una me apoyó, en contra, enojados, diciéndome de todo. Ahora todos me dicen, no, es la mejor elección de tu vida acá porque se me dio vuelta todo y Claro. me fue bien, pero en su momento estaban todos en contra. Y yo pienso, ¿qué fuerza de voluntad tuve para, a pesar de que estaban todos en contra, seguir diciendo, no, no, esto está bien, lo voy a seguir haciendo? Y es re fuerte, porque no sé si en otro momento de mi vida me hubieran dicho eso, capaz hubiera vuelto. Por eso te digo que son muchas cosas. Es lo que sacrificás, es a quién escuchás, eh, Relaciones.
Sí, sí. relaciones. También me pasa que muchos chicos que empiezan me dicen, ay, ¿cómo haces para viajar por el mundo? Yo quiero hacer lo mismo. Dame la receta. Y no hay una receta. Es cada uno con su experiencia y con el esfuerzo que le pones, te van a salir distintos caminos. Yo conozco gente que se pasó todos sus viajes trabajando en estas granjas. ¿Entendés? Viajaba un año, volvía, viajaba un año, volvía. O sea, hay millones de formas de hacerlo y siempre queda en el sacrificio de uno y en lo mucho que puedas dar. No te voy a decir yo, tenés que hacer esto y te va a ir. No, también es parte de que te salga, es que lo tenés que descubrir solo, porque acá cada uno que conozco se le dio de una manera diferente. O sea, todos tuvimos un camino diferente. Y, y todos válidos, ¿no? Eso, Todo es válido, todos caminos. total. Sí, sí, sí. Pero ninguno ha sido eh, un camino fácil, tipo llano y liso, solo hacia arriba. O sea, jamás, No, porque jamás. no conozco a ninguno millonario que le haya pasado así. Todos lo tuvimos que sufrir. Todo lo tenemos, y el que es millonario capaz ni siquiera está haciendo esto, o sea, no, no, no. Pero bueno, ya, No ya lo conocemos. manifestamos que viene la Sofi millonaria Ahora sí, chicos, con se la agencia. acabó. Sí, o sea, hasta acá Ahora, llegamos. renovada. Ahora va a ser una Sofi empresaria. No sé si millonaria, pero por lo menos Empresaria, empresaria. Desde hacer popis en el bosque a hacer una Sofi empresaria. ¿Entendés? con su Había propia un momento casa. con el popis en el bosque, sé que es un asco, pero para mí es re importante eso. Había un momento que había tantos popis, ¿entendés? Que yo decía, Cata, hace popis más lejos, no quiero ver tus popis, ¿entendés? Era como que era popis, popis, popis. Y yo le decía, tenemos que ir más lejos, va a venir el olor a la casa, ¿entendés? No se Mal, llegaban a ¿verdad? deshacer los popis. Y nosotros viviendo ahí. Después teníamos un amigo que era nuestro vecino, que también vivía en una carpa de enfrente, y una vez nos contó que él también hacía popis, entonces yo siempre lo buscaba a la mañana si lo veía, y una vez lo enganché con los pantalones abajo, y me gritó, "Ay, estaba haciendo popi", y era las puteadas, "Qué pendeja empezar, no sé qué". Filmándola. Eh, Boluda. Sí, sí, terrible. Pero pero bueno, bueno, gracias, gracias por compartir esto tan real, tan chisme, novedad que no se ha contado en otro lado. el Em, abril. pero bueno, no, no, pero está buenísimo para que se vea justamente esto, ¿no? Que a veces, primero que son años, capaz llegar a donde se está ahora, no hay una fórmula que te lleve en un mes y en pedo. Y también cada parte de la experiencia es válida y una en su momento también ustedes decidieron, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tienen en ese momento y la verdad bastante bien esto de enfrentarse al tipo y todo. O sea, hay que tener o varios huevos. Ahora lo pienso a distancia y digo, wow, salía a las 2 de la mañana a buscarle el auto a los dos, ahí estamos re locos, Boludo. ya no sé qué pasó, ¿viste? ¿Qué nos Era como, pasó? o cobraron nada. A morir. Todo eso dabas por tu hijo, ¿viste? Sí, 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 por mi hijo via empresa, Por proyecto la empresa, total. Para que viajero, la no, Sofi porque de hoy sea millonaria. el proyecto documental, que espero que no sé, un día Nachio me lo publique y ahí venga la Sophie, Steve McCurry, quiero yo. Ay, pará, Eh, esto que decía, era documentar los 100 países, ¿ya están? ¿Cuántos faltan? sí, ya tengo 100, ya hice más de 100. Lo que pasa es que también siento como que hay lugares que tengo que volver o Ok. cositas que quiero explorar más. Conocí más de 100 porque cuando empecé a viajar, por ejemplo, vine con mi familia, con mi tía es viajera, y por ejemplo ella me regaló mi primer viaje que hice, que fue a los 20, a Sudáfrica. Entonces, por ejemplo, claro, fui a Sudáfrica, no tenía una cámara, tenía una cosita así Claro. chiquita, ¿entendés? Y entonces como que hay lugares que siento que tengo el contenido muy viejo y tengo que volver, por eso todavía no lo he como terminado. Y aparte porque hay siento que hay países que me quedaron, que tienen que estar en este muestreo, Ok. como Libia, ponerle, quiero ir a Irán, fui hace mucho, quería volver a Irán, Irak, eh, como que siento que todavía quedaron, no mucho, algo del muestreo que quería que esté también, Ok. pero más de 100 años ya. Y, o por ejemplo, no sé, festivales, o sea, fui a Rusia, ya fui 2 veces, y Rusia es un país gigante, Es y gigante, sí, sí. tiene muchas cosas muy curiosas, ¿no? A Rusia me queda volver, a Estados Unidos también, no sé, creo que habré ido 7 veces. Y también sigo descubriendo cositas chiquitas que quisiera documentar y que tendría que volver. Y bueno, nada. Entonces siempre estoy ahí como, ay, Todavía me está. falta, me Sí, falta un sí, sí. poquito. Todavía está cocinándose.
Bueno, genial, genial, me parece muy bien, me gusta tu etapa de ahora, tu etapa de la Sofía empresaria. Y bueno, cuando se lance la empresa, avisar. Y ahora Obvio. me avisas me mandás la información de los tornados, porque, Manda la información de porque los sí, tornados. por favor, por favor. Igual, aunque tenga la empresa, siempre mi proyecto va a seguir, porque mi idea es hacer exposiciones, escribir un libro, o El sea, todo esto. libro, total, De hecho, quiero escribir esto en el libro también, porque, bueno, quiero que el libro sea como una Biblia viajera con información, pero también con con experiencias experiencia. y con documentación, obviamente. Y todo esto sigue en paralelo a la agencia, ¿no? La agencia es algo que se me ocurrió porque hay mucha gente loca como yo y es muy difícil a veces encontrar los contactos locales, porque para que te metan en esa tribu, como que te digo, para que te llegue el tornado. Y gracias a estos años Total. me dediqué a hacer estos contactos y bueno, mi idea es compartirlo con otros exploradores. No, me encanta y me encanta que existan estas como empresas alternativas que ofrezcan. O sea, hay gente que real quiere seguir yendo a un tour normal y está perfecto, pero toda esta gente que tiene estas ganas de hacer este tipo de viajes locos, pero que no se anime a ir solo o sola, está buenísimo que existan estas alternativas. Así que una agrupación me parece espectacular. Te Necesito empezar un felicito poco loco. por la iniciativa, claro. Y nada, agradecerte otra vez que estés acá y obviamente vamos a volver a hacer otro episodio porque como podemos estar hablando de 3 millones. O sea, La próxima siempre va a haber hablamos de la algo, Antártida. ¿eh? La próxima hablamos de la Antártida, si Tenemos querés. que hablar de la Antártida, sí, sí. Y un millón de cosas más. O sea, pero pasa que siempre, aparte de estas pequeñas anécdotas, bueno, pequeñas, o sea, igual fueron, pero siempre se puede como armar un mundo y ver un mundo. Y para mí está buenísimo también ver estos trasfondos. Así que, nada, obviamente, gracias otra vez y espero tenerte pronto de nuevo.